Amigas, estamos aquí de regreso ya con nuestras invitadas. Ellas son estudiantes de término de psicología clínica y nos van a hablar sobre cómo reacciona la población frente a los errores frecuentes de los gobiernos. Les damos la bienvenida. Ustedes mismas me van a decir su nombre. Sorielis Martínez. ¿Y usted? Erika Robles. Erika, cuéntenos, ¿cuáles han sido los resultados? Primero, de esta investigación, nos dan brevemente los datos de cuándo lo hicieron, qué muestra, y cuáles fueron los hallazgos de esa investigación. Bueno, esta investigación la hicimos el año pasado, en el 2020, en un periodo de abril a agosto. Nuestra población fueron jóvenes, fue una cantidad de 122 evaluados. Fue aquí solamente en el Distrito Nacional, Ya. mediante las plataformas de internet como Facebook, Instagram, Twitter, y así nos estuvimos manejando. Las personas opinaban. Exacto, las personas opinaban con un cuestionario que nosotras creamos mediante otras escalas ya verificadas con validez científica, y así nos fuimos manejando para obtener los resultados. Muy bien, y díganme, ¿cuáles han sido cómo reacciona la gente cuando los gobiernos cometen errores? ¿Qué encontraron ustedes? Realmente es sumamente interesante porque se encuentra un alto grado de indiferencia, pasividad, apatía en lo que es hacia la política. O sea, como siento que no, la impotencia, que es lo que estamos buscando, hubo un gran grado. Entonces, como siento que no tengo ningún poder hacia ninguna voz, hacia lo que son los fenómenos políticos, pues tomo una indiferencia, no quiero participar contigo, no quiero saber lo que está pasando porque me va a afectar, pero no tengo ningún efecto, no tengo influencia. Entonces, fue interesante indagar en esa impotencia. Como que se conforman, caen como en el conformismo. Exacto. Una especie de conformismo. Siempre pasa lo mismo, pues entonces da igual, me alejo, no participo en lo que puede ser un cambio. Entonces, es más común en los adultos jóvenes como nosotras, que nos sentimos totalmente identificadas, que de ahí nació el tema. O sea, no queremos involucrar en política porque al final sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿para qué perder mi energía, mi tiempo? Entonces, es por eso. Total. Por los constantes errores que los gobiernos. Entonces la gente, bueno, pero ¿para qué participar? Exacto. Entonces también encontramos lo que fue mucha inconformidad en la población. Casi un 70% de los evaluados confirmó que no se siente cómodo o seguro dentro de la sociedad. Y esto también nos llamó la atención porque es alarmante que mediante tantos años, incluso adultos jóvenes, se sientan de esa forma dentro de la sociedad, como ese tipo de inseguridad o inconformismo con sus decisiones, con lo que hace el gobierno. Esa inseguridad nos resultó muy interesante. Ya. ¿Hay algún otro tipo de reacción que les llamara a ustedes bastante la atención? Sí, realmente hubo un resultado que el 86% de los evaluados, ellos argumentaron que sí tiene esperanza de que exista un cambio en la sociedad, o sea, de que sí considera que es importante de que participemos para un cambio, pero esto es una esperanza. Entonces, por eso queremos el enfoque psicológico, porque las emociones afectan en las acciones que tomamos. Como yo me siento, afecta si yo decido participar o no. Entonces, el hecho de que la sociedad sí tiene un deseo de un cambio, sí tiene un deseo de participar, de buscar una voz. La política. Exacto, entonces... que los gobiernos los escuchen, que dejen de cometer errores, que corrijan las cosas. Eso es lo que... Eso es lo exactamente. Entonces, muy bien, ¿y cuáles son las recomendaciones de ustedes a los gobiernos para corregir esa situación? ¿Cómo pueden los gobiernos satisfacer esa necesidad de seguridad que tiene el ciudadano? ¿Qué necesitan los gobiernos para tratar de animar, de estimular al ciudadano a participar? Y los partidos políticos tienen que hacer un rol. ¿Cómo los partidos políticos esta información pueden... ¿Qué recomiendan ustedes para que los partidos políticos y los gobiernos hagan para estimular a los ciudadanos a participar en política, a sentirse seguros en la sociedad? ¿Qué recomendarían ustedes? Primero que nada, hay que tener en cuenta lo que es el manejo emocional, y de ahí nos basamos en nuestras primeras recomendaciones. Encontramos importante crear como alianzas grupales en donde el grupo completo se siente identificado con el mismo sentimiento, o sea, con esa misma impotencia, y que a partir de eso se vayan haciendo diferentes reforzamientos como entre el mismo grupo, que se sienta la unión, porque algo que quisimos destacar dentro de nuestras recomendaciones es aprender a combatir el miedo, porque el miedo siempre está presente en los conflictos. Entonces, nuestra recomendación como principal y la más ideal
sería crear ese tipo de alianzas grupales de jóvenes, que se sientan apoyados entre ellos, que aprendan a cómo enfrentar ese miedo, esa indiferencia, unidos, esa inconformidad, exacto. cómo vamos a resolver esto para enfrentar esa situación. Porque eso está validado por muchas teorías psicológicas, que cuando se trabaja en grupo, en un sentimiento que es común, se siente más el apoyo y es más fácil batallar en la lucha política. Se mueve más el ser humano. Se mueve más, exacto. Se mueve más. Es como yo me identifico porque hay un grupo que siente lo mismo que yo, pero para llegar a esto también es importante que el gobierno tome en cuenta el enfoque psicológico, las emociones de los ciudadanos, no simplemente un voto, cómo se siente. Entonces, si ellos tienen este enfoque, se involucran a más psicólogos políticos, sociales, y logran entender ese miedo, logran entender por qué los ciudadanos sentimos indiferencia, impotencia hacia los fenómenos políticos, entonces pueden ayudar. E indiferencia hacia la política. Exacto. Correcto. Porque esa indiferencia es lo que hace que yo ignore, no participe, Claro. que quizás no quiera votar, o si voto, no participo en todo el gobierno. Porque ¿para qué votar si no le ponen caso a uno? Esa es la reacción de la gente. Exactamente. Que también otro dato interesante es que dentro de nuestros resultados, la gran mayoría, casi el 100% de nuestros votantes, de nuestros evaluados, dijo que no sienten que su voto es válido, que sienten que su voto no es importante y que muchas veces por eso ni siquiera votan en las elecciones. ¿Cómo va a ser? Ujú. Y fue solamente Pues una eso muestra. sería muy interesante tomarlo en cuenta por el tema de la abstención, que a Sí. veces la abstención es muy Es lo que marcada. exactamente. Tiene que ver con esto. Exactamente, de esa impotencia, porque si yo siento que mi voto no tiene ningún poder, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces Claro. termino sin una voz al final. Exacto. Entonces los partidos políticos y los gobiernos deberían recurrir a más psicólogos sociales y psicólogos clínicos Correcto. para ver cómo motivar al ciudadano a sentirse más involucrado, a sentir que vale la pena votar. Exacto. Y así Ya. poder tal vez en un futuro generar ese cambio que todos esperamos. Ya, y entonces los gobiernos que cometen, ¿por qué esos errores repetitivos de los gobiernos? En mi percepción, o sea, vamos a decir que puede ser por no escuchar a los ciudadanos, porque si tú escuchas a tu pueblo y entiendes la necesidad y cómo ellos se están sintiendo, hay una indiferencia, una apatía, pues algo estoy haciendo mal, ¿dónde está la raíz? ¿Qué puedo hacer diferente? Pero si tú escuchas a tu pueblo, ellos te pueden decir qué hacer diferente. Exacto. O sea, no simplemente Sí. un voto, sino la opinión, el sentimiento, esas emociones. Tomar en cuenta al ser humano. Exactamente, porque al final realmente la política se basa en los ciudadanos, porque Claro. es que si no hay un partido no se elige sin los ciudadanos, un Claro. gobierno no se guía sin sus ciudadanos, o sea, ese es el núcleo fundamental. Exacto. Entonces hay que ver cómo piensa y cómo se Exactamente. siente, la parte emocional del Porque ciudadano. en nuestras Porque investigaciones... aquí no se le da importancia a eso. Para nada. Entonces, en nuestras investigaciones vimos también que las protestas no pacíficas, las huelgas, vienen de que el ciudadano siente que no es escuchado, de que yo debería sentirme seguro en mi sociedad y no lo hago, entonces ataco. No hay un manejo emocional, pero si desde el enfoque que estamos tratando se toma en cuenta la emoción, se ayuda con la habilidad del manejo emocional a nivel de sociedad, se van a reducir las huelgas y las protestas porque el ciudadano va a tener un manejo emocional y va a sentir que sí es escuchado y que puedo ser parte de ese cambio. O sea, que para considerar una mejoría política es importante pensar en la habilidad del manejo emocional de todos los ciudadanos. O sea, darle importancia a la psicología Sí. política. Es que el ser humano es más emoción. Es más difícil pensar que moverse. Exacto, y que ¿Verdad que sí? actualmente es algo que nos está afectando como país, que estamos dando por sentado la salud emocional. Entonces, muchas veces, tal vez esta raíz de esta impotencia, de este desamparo que hemos aprendido con estos errores repetitivos, venga de eso, de que no hemos estado atendiendo esa salud Es que no emocional. entendemos. Lo que vemos es que, por ejemplo, que una persona es exitosa, nos quedamos en el éxito. Ujú. Ay, no, Pero bueno. muchas personas exitosas pero son depresivos, no son felices, en fin. Entonces, todo debe girar en torno a... Las grandes naciones del mundo toman su tiempo a conocer a sus ciudadanos. Ahí yo presentaba en un segmento anterior unos datos de Barack Obama, porque es que en esas potencias grandes la gente vale. Ahí se Y le escucha. dan seguimiento a cómo piensa, qué siente. Precisamente para eso que ustedes están, de verdad las felicito, donde hay un sistema, hay una sociedad, una civilización, eso es base, eso es básico, eso es básico.
sigan haciendo investigaciones y vengan y tráiganosla aquí para que nos la sirvan al público. Eso sería muy interesante. Hay que hacer un observatorio. Vamos a inventarnos un observatorio en esto de cómo del ciudadano, de sus emociones y eso. Vamos a hacerlo. Y a llamar la atención de los gobiernos para que contraten psicólogos sociales para hacer investigaciones, no solo sociólogos, los psicólogos sociales. Esa es la idea, llamar la atención. Llamar la atención. Hay una necesidad. De que hay una necesidad de eso. Miren, ¿y qué piensan seguir investigando en los próximos días? ¿Cuáles otros temas tienen ustedes así como que ven y van a venir para acá a traerlo eso? Estamos pensando en guiarnos por eso mismo de la política, porque vemos que hay mucha como deficiencia en eso del aspecto emocional política. También queremos enfocarnos en las familias, cómo la familia ve el aspecto político, cómo las madres que no están en un núcleo familiar completo, cómo ven la política, cómo están las situaciones de las madres solteras actualmente en Santo Domingo. Y tal vez guiarnos y mantenernos en esa línea de cómo ver ese aspecto emocional ligado a la política desde todos los puntos, porque hay diferentes puntos de vista. Claro, así es. A veces creemos que el ser humano solamente necesita arroz y comida para vivir. Es el gran problema. Tú no oyes que dicen, muchachos nacen con un pan abajo del brazo. ¿Y quién le dijo a usted que para usted crecer sano, usted nada más necesita un pan? Ahí es que está el problema de nuestro país. Señores, muchas gracias por estar aquí, bellísimas, inteligentes, preparadas. Miren, yo espero que ustedes se me casen y que cuando vayan a tener un hijo, piénsenme bien, para que ustedes piensen bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Tráiganme todas esas investigaciones para que colabore con nosotros aquí. Gracias. Muchas gracias. Amigos, no se muevan, retorno con más contenido aquí en Dominicana es Vida.